Vamos a ver, ahora sí, vamos a ver la clase de personal. Hoy día tenemos el virreinato del Perú. Ahí está. Vamos a ver un montón de clases. Tengo. Bueno, para leerlos. Observa y conversa, dice. ¿Qué factores permitieron la victoria de los españoles? Ya, acá les he puesto algo. Acá nos enseña las alianzas de Pizarro con los pueblos que querían su libertad del imperio. Cañaris y Huáscar, entre otros. Las alianzas de Pizarro con el bando que perdió en la guerra civil las Panacas del Cusco. Este tema en realidad es para, ya, como para sexto grado, no para cuarto, ni para quinto, ni para tercer grado. Continuamos. Las enfermedades que trajeron los españoles desconocidas aquí. Sarampión, ellos trajeron, ¿verdad? Los españoles, ¿ya? Sarampión, la gripe, la viruela, entre otras enfermedades. Las armas de hierro, de fuego, como por ejemplo tenían el arcabuces, los cañones, etcétera. Y los caballos. Estos fue el menos importante, ya el caballo fue el menos importante. Mientras los incas rebeldes eran derrotados, los españoles pelearon entre ellos por el control de las tierras. ¿Sí? Ellos también pelearon entre ellos. ¿Ah? ¿Para qué? Para decir quién tiene el mayor poder, ¿verdad? Para que tenga el poder para dirigir sobre nuestras tierras. Mientras los incas rebeldes eran derrotados, los españoles peleaban entre ellos por el control de la tierra y de los indígenas. En esas guerras morirían primeros Almagro y después Pizarro. Inclusive los nuevos gobernantes del Perú intentaron un reino independiente de España. Por ello se dieron un conjunto de leyes que entre otras cosas creó el Virreinato del Perú en 1542. Y acá voy a ver el Virreinato del Perú. Ahí está el virrey, ¿verdad? ¿Sí? Acá tenemos nuestro virreinato, que es de amarillo de Venezuela, Nueva, y el verde, el virreinato del Perú. Y acá está antiguamente cómo luchaban, cómo bajaban para ellos derrotar a los españoles, pero no podían, ¿verdad? No podían, ¿ya? Continuamos. El virreinato del Perú, dice, fue una autoridad regional para la administración de América de la corona española, creada por Carlos I de España, por Real Cédula firmada en Barcelona el 20 de noviembre de 1542. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, nombrado por el Real Cédula del 1 de marzo de 1543. Sin embargo, se pudo ejecutar la autoridad real debido a una guerra civil entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. ¿Ya? Solo con la designación del presidente de la audiencia, Pedro de la Gasca,
en 1545 y la derrota de Pizarro y Almagro se impuso la autoridad real. ¿A quién? A Blasco Núñez de Vela. Le siguieron 39 virreyes que gobernaron el Perú entre 1544 y 1824. Miren cuánto demoró. Es decir, durante 280 años. Aquí tenemos a Carlos I de España, a Blasco Núñez de Vela y Pedro de Gasca. ¿Cómo eran antiguamente? Mayormente, como no se conocía para el afeitador, ¿verdad? Usaban mucho, ¿qué cosa? La barba. Pero antiguamente, ¿qué usaban para que ellos se corten el cabello? ¿Ah? ¿Qué usaban? Había uno, parece una lengüeta, ¿verdad? Parece una lengüeta donde que afilaba su navaja, ya afilaba su navaja y les cortaban con eso sus cabellos, también la barba, ¿sí? Por eso tenían esa forma ellos en sus barbillas, en sus cabellos. ¿Mm? Continuamos. Y hasta ahora creo que hay los que son los peluqueros antiguos tienen eso. Continuamos. ¿Cuál fue la capital del virreinato? Por decisión de la corona española, la ciudad de Lima, fundada originalmente con el nombre de Ciudad de los Reyes, antiguamente se llamaba así, fue la capital y el centro político y administrativo del virreinato del Perú. El comercio de la zona estaba concentrada en el puerto del Callao, al cual llegaban todos los navíos provenientes de Panamá, teniendo una suerte de monopolio en el comercio regional. Esto provocó el asedio de los piratas, de los cuales el más famoso fue Francisco Drake. Ustedes cuando se van al Callao, ¿entraron ustedes a ver? Sí, entraron ustedes. ¿Algún día se fueron, sí o no? Se fueron allá donde que hay las armas de todos los que lucharon. Dice, ¿cómo se creó o estableció el virreinato del Perú? El 20 de noviembre de 1542, el monarca español Carlos I de España firmó en Barcelona por real cédula. ¿Qué cosa? Las llamadas leyes nuevas. Un conjunto legislativo para las nuevas colonias americanas, entre las cuales dispuso la creación del Virreinato del Perú. En reemplazo, las antiguas gobernaciones, ¿de qué? De Nueva Castilla y Nueva León, al tiempo que la sede de la Real Audiencia de Panamá fue trasladada a la Ciudad de los Reyes, donde en Lima, ya en Lima. De ahí les pregunto, continuamos. Dice, ¿cómo estaba organizado políticamente el virreinato? Ya organizan organismos metropolitanos. El rey de España, primero, ¿verdad? Era la suprema autoridad de España y sus colonias cuyo gobierno fue de corte absoluta. El Consejo de Indias, máximo organismo peninsular que tenía a cargo todo lo concerniente a la política administrativa, judicial y el ejercicio del patronato. Organismos locales, el virrey.
El virrey era el representante personal del rey de España en el virreinato. Durante la extinción del virreinato, el Perú gobernaron 40 virreyes. Las audiencias tenían como función principal la administración de justicia en calidad de segundas instancias en los juicios o procedimientos judiciales a nivel de cortes superiores. Los corregimientos. Los corregimientos fueron divisiones administrativas y territoriales de la corona española en el Perú. Las intendencias. Las intendencias eran los regimientos. Fueron suprimidos en 1784 por Carlos III como consecuencia de la revolución de Túpac Amaru II y reemplazados por las intendencias. Los cabildos, denominados también ayuntamiento, municipalidad o consejo municipal, fue una institución de origen español que se trasplantó a América. Autoridades indígenas. El Curaca y el Baragyok eran las autoridades del gobierno español. Creyeron conveniente seguir contando con los servicios antiguos dirigentes incas a nivel del pueblo y del Ayllu. Ahí está. ¿Cómo era la economía en el virreinato? Vamos a ver acá la economía en el virreinato. La minería fue la actividad preferente en el virreinato, por lo menos durante el siglo. ¿Qué siglo es? ¿Ah? El siglo XVI. 16. Y gran parte del siglo, continúa. 17. Para empezar a decaer en el siglo 18. 18, ¿ya? Productos traídos por los españoles. Acá tenemos los productos traídos por ellos. En ganado teníamos el vacuno, lanar, caprino y porcino. Cereales, trigo, arroz, cebada, centeno. Otros vegetales como lentejas, frijoles, lechugas, col, espinaca, apio, espárragos, zanahoria, nabo, beterraga, rábanos, naranja y limón. ¿Ya? ¿Cómo era la religión en el virreinato? Acá tenemos la religión en el virreinato. El virreinato peruano se caracterizó por el profundo espíritu religioso, especialmente en el siglo XVII. Prueba de ello es que por esa época, Lima, con 26,000 habitantes, ya contaba con 19 iglesias y monasterios y que el 10% de esa población estaba constituido por sacerdotes, canónigos, frailes y monjas. ¿Ya? Ya había todo esto en el siglo XVII. Ustedes ven por el centro de Lima que las iglesias son casi pegaditas, ¿verdad? Cercas, ¿ya? Por eso es que dicen que ya había 19 iglesias. ¿Cómo era la educación en el virreinato? ¿Cómo era la educación en el virreinato? Se dio a través de las escuelas conventuales, parroquiales y las escuelas misionales. Allí se enseñaba a leer a los niños, a escribir cartas, así como los preceptos básicos. Así era antes. Ustedes cuando se van por el centro de Lima, hay escuelas parroquiales y ahora ya aumentaron más, ¿no es cierto? Ya en cada distrito puede haber 2, 3 o 5 escuelas parroquiales.
¿Ya? Y las escuelas misionales también hay. Continuamos. Acá vamos a ver las conclusiones. Vamos a ver, creada por Carlos I de España, por Real Cédula, firmada en Barcelona, el 20 de noviembre de 1542. La segunda, el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último fue virrey. ¿Quién fue? José de la Serna e Hinojosa. ¿Cuántos virreyes había? Fueron 40 virreyes que gobernaron el Perú. ¿En qué año fue? En 1544 y 1824. Es decir, durante 280 años, ¿verdad? ¿Ya? El virreinato del Perú tenía una extensión inmensa. Se extendía desde Panamá por el norte hasta Chile por el sur. Ahora también teníamos el virreinato, estuvo afectado por sublevaciones indígenas en el siglo XVIII, destacándose las de Juan Santos Atahualpa en 1742 y Túpac Amaru en 1780. ¿Ya? Lima fue la capital y el centro político y administrativo del virrey del Perú. La minería fue la actividad preferente en el virreinato. ¿Mm? ¿Por qué? Porque le gustaba todo lo que había en el Perú, ¿verdad? Todo lo que se trataba de minería. ¿Mm? El virreinato del Perú se caracterizó por el profundo espíritu religioso. También el virreinato del Perú termina oficialmente con la rendición del virrey. José de la Serna e Hinojosa ante las fuerzas de Simón Bolívar tras la batalla de Ayacucho en 1824. Les iba a mandar esto. Investiga sobre los principales virreyes del Perú. Pero personal social. Oral. A ver, Alves. Alves. Rojas Amañé. Sí, Miss. A ver, Rojas Amañé. Tengo personal social. ¿Quién fue el primer virrey? En el Perú. Blasco Núñez de Vela. Muy bien. A ver, sigue Rojas, Rojas. Sí, buenos días. ¿Quién fue el último virrey? Fue como diría el rey, José de la Cena Hinojosa. Ya, muy bien. Tarrillo. Tarrillo Marcos. Tarrillo Marcos. Bueno, no está Tarrillo Marcos. Yo lo siento, ¿ah? Varona. Sí. A ver, Varona. El virreinato ya estuvo afectado. ¿En qué año por las sublevaciones indígenas? ¿En qué año fue? ¿En qué año pasó? ¿En qué siglo?
Por las sublevaciones indígenas. ¿En qué siglo fue? Miss, ¿puede repetir la pregunta? A ver, ¿en qué siglo el virreinato estaba afectado por las sublevaciones indígenas? Y yo le puedo decir, No. ¿En qué siglo, hijo? Ahí está. Lea, lea, lea. Afectado por sublevaciones indígenas en el siglo. ¿En qué siglo? 1824. No. ¿Por qué siglo es? 17, Ah, 18. el 1680. Ah, 1680. ujú. Siglo 18. A ver, a ver, a ver. Iván. Se alista Yaco. Después Celín. Iván. Yaco. 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 Celín. Hola, Celín. Bueno, no les pongo nota. Ya pondré 10. Silva. Romero. Pereda. Palacios. ¿Quién quiere contestar? Orellana. Orejuela. ¿Sí, Miss? A ver, amor, Ovejuela. ¿qué tal? ¿Quién fue la capital? Mejor dicho, ¿quién fue la capital o quién fue la capital y centro político de la administración del Virreinato del Perú? Ahí está. ¿Quién fue? ¿Dónde vivimos nosotros? Orejuela. Lima, Lima. Lima, muy bien. Moreno. Moreno Proleón, Joaquín. Miss, a mí me llamó Miss. Todavía no te llamo. Montalbán. Montalbán. A ver, Montalbán. ¿Cómo se caracterizó el virreinato del Perú, hija? Por el profundo espíritu religioso. Muy bien. Malma López. López. Estoy aquí, Miss Muy bien. López. A ver, ¿Qué ha hija. pasado? A ver, a ver. ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde ¿Qué? se extendía el virreinato del Perú? ¿Por dónde se extendía el Se virreinato extendía del Perú? desde Samantha. Panamá. Ya, ¿Qué? ya. ¿Qué más? ¿Dónde se extendía, Miss, no? Sí. De Panamá hasta Chile. ¿A qué al? Ya. Mucho, Miss. Kiara. Kiara. Elena. Sí, Miss. A ver, Elena. A ver, ¿qué era la actividad perfecta en el virreinato? La minería, La minería, muy bien.
Ok. Guanilo. Sí, Miss. A ver, Guanilo. Si decimos quién, o mejor dicho, quién fue ese hombre, ya más claro, que en el virreinato estuvo afectado por las sublevaciones. Hay dos. ¿Y en qué año? Me Miss, dicen, ya, ¿podrías repetir otra vez? a ver. ¿Quiénes destacaban en el siglo XVIII? Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru. Ya más claro, ¿verdad? Guanilo. Muy bien, Guanilo. Franco Flores. Flores. Fernández. Farro. Profesora, A ver, Farro. ¿Quién fue el primer virrey? El primer virrey, Sí. Blasco Núñez de Vela. Muy bien. A ver, de la Cruz. De la Cruz. ¿Sí ves? A ver, amor. ¿Cuántos hombres gobernaron el Perú? ¿Cuántos hombres gobernaron en el Perú? Mm, Presidentes, ¿no, Miss? sí. Fueron, O virreyes. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos fueron? ya contando los virreyes también, Ujú, ¿cuántos fueron? fueron 30. No. Ahí dice, ¿fueron cuántos? Ahí dice, fueron, 40 virreyes. muy bien, 40 virreyes. Chupillón. Chupillón. Córdoba. Córdoba. Miss, A Miss, ver, hija, ¿en qué año se dio, ya, en qué año gobernaron el Perú los 40 virreyes? entre 1544 y 1824, Ah, ya, muy durante bien, 280 años. muy bien, hija. Córdoba. Colina. Colina. Camacho. Caicedo. Miss, ¿Dónde fue firmada la Real Cédula? Miss, ¿Dónde fue firmada la Real Cédula? ¿Y en qué año? ¿En qué fecha y en qué año y dónde? ¿Dónde Fue Ajá. en Barcelona el 20 de noviembre de 1542. Muy bien. Mateo. Miss, A ver, Mateo. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho, Mateo. ¿Por quién fue creada la cédula? ¿Por quién fue creada la cédula? O mejor dicho, ¿quién fue el rey de España? ¿Quién fue el rey de España?
El rey Felipe. El rey Felipe, muy bien. Basalar. A ver, sigo contigo, Basalar. A ver, ¿por qué fue caracterizado ya el virreinato peruano? ¿Por qué fue caracterizado el virreinato peruano? Caracterizó, ¿por qué? ¿Mm? ¿En qué se dedicaban ellos? Mateo. Miss. Dice, Miss. ¿por qué fue caracterizado el virreinato peruano? Se caracterizó, Por el profundo espíritu religioso. ¿sí? Ellos se caracterizaron por el profundo espíritu religioso. ¿Por qué? Porque ellos tenían ya más que todo rezar, no les quedaba nada más. A ver. Anco. Anco. Amarillo. Rodrigo. Miss. ¿En qué año? ¿En qué año y cuánto duró? En los 40 virreyes del gobierno del Perú. Ah, ya, de 180 años. Muy bien. ¿Y en cuántos años? Diré 280 años, ¿verdad? ¿Y en qué año fue? En 1544, en 1824. Rodrigo, muy bien, Rodrigo. Amador no está. Alves. Alves. Miss, A ver, Alves. Dice que el virreinato del Perú terminó oficialmente ¿por quién? Por Blasco Núñez de Vela. A ver. Joao. Joao. No, Miss, Sí, Miss. A ver. es de José Serna Hinojosa Simón Bolívar tras la batalla de Ayacucho. Ya. A ver, Joao. Nuevamente para ti. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde se extendía el virreinato del Perú? Nos dice que tenía una inmensa extensión. ¿Por dónde se extendía? Por Panamá y Chile. Chile, ¿verdad? Muy bien. Vargas Hermosa, Celín. Celín. Carrillo. Marcos. Bien, chicos. Ya, ahí tienen ustedes. Ya tengo otra nota. Más la tarea que envié. Ya completé. Muy bien. De faltó, no estaban los demás. Qué pena, ¿verdad? Bien, chicos. Regresamos entonces